Hola a todos. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto de Derecho Penal y Criminología del Colegio Público de Abogados, el profesor Dardo Arrocha, y a mi querida amiga Débora Dobrieski por la invitación a participar de este ciclo de charlas y conversar con ustedes el día de hoy sobre el Código Procesal Penal Federal. Como todos bien saben, el Código Procesal Acusatorio fue sancionado en Argentina en diciembre del 2014 a través de la ley 27.063. Esa ley logró incorporar a nuestro sistema procesal nacional un sistema acusatorio que realmente era demandado desde hace muchísimo tiempo. Todos sabemos que el Código Levene en su momento había sido un avance significativo, sin embargo se había quedado a mitad de camino con un sistema mixto y no había llegado al sistema acusatorio que tanto los operadores del sistema venimos demandando. Es así que entonces en diciembre del 2014 se sancionó a través de esta ley el Código Procesal Penal de la Nación con el sistema acusatorio. Estaba previsto que la implementación de dicho código acusatorio empezara en la ciudad de Buenos Aires a principios del año 2016. Sin embargo, cuando la nueva gestión asumió en aquel momento, en diciembre del 2015, se encontró con que no estaban en principio dadas las condiciones como para poder implementar este código acusatorio con todas las modificaciones que eso implicaba en la ciudad de Buenos Aires. Es así que luego de varias discusiones, incluso con la comisión bicameral de implementación del código y los distintos sindicatos, se decidió postergar la implementación del código y hacer una modificación en cuanto a los lugares donde ella iba a ser implementado, y entonces empezar desde el norte del país y desde el sur del país, y recién al final llegar a la ciudad de Buenos Aires. Es así que en ese contexto se comenzó a trabajar. Allí hubo una comisión dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que trabajó en un proyecto para reformar y adaptar esa ley 27063 a estas nuevas circunstancias. En ese contexto trabajamos distintas personas. Yo tuve la fortuna de dirigir esa comisión, en la que también trabajó el profesor Adolfo Tamini, que va a dar la segunda parte de esta charla, María José Tamaño, Alberto Nanser, etc. En ese contexto nos pareció razonable, teniendo en cuenta que se discutía fuertemente también en aquel momento el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires, a la competencia de la Ciudad de Buenos Aires. Se pensó justamente en la idea de hacer un código procesal penal federal, no un código procesal penal que incluyera también a la Ciudad de Buenos Aires y todo lo que ella implica, sino un código procesal penal dedicado exclusivamente a los delitos federales. Fue allí que se propuso este nombre de Código Procesal Penal Federal. Mientras esta discusión se iba dando y se iba trabajando en un proyecto, ya recibió la 27063 una primera modificación importante que tuvo que ver con la ley 27.272, que de diciembre del 2016, que incorpora dentro del Código Procesal Acusatorio todo el proceso de flagrancia. Y luego de este trabajo, de esta comisión que mencionaba, un trabajo que duró aproximadamente unos 6-7 meses, se llegó a una propuesta que fue entregada al ministro y finalmente se elevó como proyecto al Senado de la Nación. Si bien los vaivenes políticos de aquel momento hicieron que ese proyecto que el Poder Ejecutivo había enviado intentando modificar la 27063 y convertirlo en un Código Procesal Penal Federal para delitos federales, perdió estado parlamentario. Sin embargo, la gran mayoría de las modificaciones que se proponían en aquel proyecto de ley fueron tomadas por los senadores Urtubey y Guastavino, que presentaron nuevamente un proyecto, y este sí fue sancionado
y aprobado por ambas cámaras, que es la ley 27.482. Por lo tanto, la ley 27063 de diciembre del 2014, más la modificación de flagrancia, pero fundamentalmente más la modificación de la ley 27.482, es la que configura, o son las que configuran este nuevo Código Procesal Penal Federal que nosotros tenemos actualmente vigente en nuestro país y que ya está funcionando en las jurisdicciones de Salta y Jujuy, y obviamente también en la Cámara de Casación Federal, con las causas que vienen de aquel contexto, más algunas propuestas que ya la Cámara de Casación ha tomado para utilizar en el resto también de las causas que están tramitando. Son varias las modificaciones que se hicieron a partir de la 27.482, que va a ser en lo que yo me voy a centrar. El profesor Tamini luego va a discutir algunas cosas generales de la 27.063 que quizás podrían haberse modificado, no se llegaron a hacer, y él terminó redactando un código modelo que creo es muy interesante, y lo dejo para que él lo comente luego en su momento. Algunas de las cuestiones que se modificaron con la 27.482, la primera de ellas, como el propio artículo 1 lo dice, es que cambia el nombre del código. Deja de ser el Código Procesal Penal de la Nación para convertirse en el Código Procesal Penal Federal. Esas reformas que incorporan esta ley a la que hago mención, se encardinaron en otras reformas que también se fueron generando en el contexto del Ministerio de Justicia en su momento. Algunas llegaron a convertirse en ley, como por ejemplo la unificación de fueros, pero otras quedaron en discusión, como por ejemplo las leyes orgánicas del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, el fortalecimiento de los juzgados federales en las distintas provincias, etc. Lo cierto es que la idea fundamental de este proceso acusatorio, más la reforma que tuvo en su momento, tiene que ver con generar un proceso más rápido, oral, público claramente, y fundamentalmente desformalizado, donde se tuviesen en cuenta distintas cuestiones que pudieran, sobre todo, agilizar y dar intervención a factores nuevos dentro del proceso. Piénsese, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los derechos y garantías de las víctimas, que se sancionó incluso una ley de víctimas en el Congreso y fue incorporada por esta ley al Código Procesal Penal Federal, cuáles son los derechos, que ahora después voy a hacer mención a algunos de ellos, y sobre todo, facilitar la investigación en los delitos complejos. Hay que tener en cuenta que al ser justamente un Código Procesal Penal Federal, es decir, limitado a los delitos federales, necesitaba de una serie de herramientas que los delitos complejos tienen o requieren, que un código para los delitos ordinarios generalmente no hace falta que los contengan, y como en gran medida implican ciertas restricciones de derechos, es importante que si se incorporan, sean de excepción. Por lo tanto, el ámbito ya de los delitos federales es una pauta de excepción, y luego habrá indudablemente otras que pondré de manifiesto. Yo creo que uno de los puntos principales que se modificaron de la 27.063 en este contexto, y que había generado mucha discusión política incluso, tiene que ver con la discusión o sobre la cosa juzgada. Si ustedes recuerdan, el artículo 5 original de la 27.063 planteaba que nadie podía ser perseguido penalmente ni condenado más de una vez por un mismo hecho, algo que parece bastante razonable. Sin embargo, incluía un plus, y ese plus decía que no pueden reabrirse los procedimientos fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor del condenado. Esta última parte del artículo 5 había generado un importantísimo debate en el momento de la sanción de la 27.063, y esta modificación que se hace posteriormente quita justamente esta última parte, limitando el artículo 5 a que nadie puede ser condenado más de una vez por un mismo hecho.
Eh, Como decía anteriormente, la 27372, que es la que se ha conocido como la Ley de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de los Delitos, ha incorporado una modificación importante en el Código Procesal Penal Federal, básicamente en los artículos 78, 79 y 80 del Código, donde en el primero de los artículos, en el 78, se incorpora la calidad de víctima, se describe qué es víctima. En el artículo 79 se hacen algunas incorporaciones importantes con respecto a los derechos de las víctimas. Uno de ellos es poder adoptar, o sea, que justamente los juzgados le den la posibilidad a la víctima de participar y de tomar alguna medida, impulsar en cierto modo medidas coercitivas o cautelares que resulten necesarias para impedir que el delito continúe o que este mismo delito alcance consecuencias ulteriores más graves. También que sean reintegrados de la manera más urgente posible los bienes que hayan sido sustraídos. Y en el artículo 80, que también tiene que ver justamente con la incorporación de derechos y garantías de las víctimas, la posibilidad de que las víctimas cuenten con un asesoramiento jurídico letrado, la designación de un abogado, que es algo que ya venimos viendo, se viene desarrollando en el proceso a nivel nacional desde el momento de la sanción de la Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas. Otro de los puntos que creo que más relevantes de esta reforma, de esta incorporación, como dije al principio, tiene que ver con que el código, la 27063, estaba pensada para los delitos ordinarios. Y al convertirse en un código procesal penal federal para los delitos federales, habilitaba la posibilidad de incorporar lo que se llaman técnicas especiales de investigación, básicamente limitadas a estos delitos complejos. Claro que no es una medida que se puede tomar de la nada misma, sino que requiere de ciertos ingredientes especiales. Pensemos que ya tiene un marco limitado, que es el de los delitos graves, limitado a delitos federales, delitos graves. Se requiere un examen de razonabilidad que está expresamente previsto en la norma para poder tomar este tipo de medidas de investigación. Se exige proporcionalidad, un plazo determinado, no puede ser abierto, sino que es un plazo determinado, obviamente en el marco de una investigación concreta, y que tiene que haber un requerimiento del fiscal y una aprobación por parte del juez de este pedido. ¿Cuáles eran las medidas o cuáles son las medidas que se han incorporado? Bueno, básicamente el agente encubierto, el agente revelador, el informante, también la entrega vigilada, y una propuesta que se había hecho en la comisión que nosotros habíamos trabajado eran las vigilancias, fundamentalmente las vigilancias acústicas, que fueron descartadas luego en el proyecto que finalmente fue sancionado en el Congreso de la Nación, y que básicamente tenían un trasfondo en el derecho comparado y fundamentalmente en el Código Procesal Penal alemán. Otro de los puntos interesantes, creo yo, que se incorporaron con la reforma, fue intentar crear una serie de pautas objetivas, intentar objetivizar un poco más las medidas de coerción o las medidas cautelares. Y básicamente, en el contexto de las prisiones, la prisión privativa de libertad, dedicarnos a establecer, en la preventiva claramente, ¿no? Los criterios de fuga y del peligro de entorpecimiento, tratar de establecer algunos estándares más objetivos. Fue así que se incorporaron dentro de las pautas de peligro de fuga, la circunstancia y la naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, y en especial la imposibilidad de la condena condicional, la constatación de detenciones previas, la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos, la hostilidad del imputado al momento de la detención, esto en el marco del peligro de fuga,
Y en el contexto del peligro de entorpecimiento, se incorporaron, por ejemplo, entre otras, el aseguramiento de las ganancias producidas en el delito, el hostigamiento a la víctima y a los testigos. El último punto, porque tengo 15 minutos y el tiempo pasa muy rápido, y el último punto que quería poner de manifiesto antes de darle la palabra al doctor Tamini, tiene que ver con que en esa reforma se incorporaron 3 elementos importantes que no tenía la 27063. Uno, que tiene que ver con una ley que se sancionó de modo autónomo y que luego se incorporó, que es el acuerdo de colaboración o los acuerdos de colaboración y los arrepentidos. El otro, una discusión que era importante y no estaba especialmente regulada en el marco procesal, tiene que ver con un procedimiento penal especial para niños, niñas y adolescentes. Y finalmente, un punto, creo yo, especialmente importante, tiene que ver con un procedimiento especial para las personas jurídicas. Tengamos en cuenta que en Argentina ya desde hace bastante tiempo tenemos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero se incorporó recientemente una ampliación a la responsabilidad de las empresas en el contexto de la ley 27.401, que requiere, obviamente, aunque la propia ley ya algunas pautas daba, un proceso, unas pautas, una serie de pautas procesales para poder juzgar a las empresas. Bueno, han sido solamente 15 minutos, espero haber dado más o menos un pantallazo razonable de cuáles fueron las modificaciones que se han hecho a la 27063 y fundamentalmente explicar cuáles han sido los motivos por los cuales la 27063, que era el Código Procesal Penal de la Nación, se convirtió en el Código Procesal Penal Federal. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Es un gusto estar acá grabando por ustedes. Discúlpenme si miro hacia el costado en algún momento porque sigo el lineamiento de mi charla. El código procesal, un código procesal es una reglamentación directa de un derecho humano que es el derecho al acceso a la justicia, la llamo yo. Visto desde el imputado es el derecho de defensa, visto desde la víctima es el derecho de acceso a la justicia y justicia pronta. Y además es también reglamentario del derecho que tiene la comunidad de que las cosas se resuelvan rápidamente y que porque tiene interés en lo que ha ocurrido. Por eso los delitos, por lo general, son de acción pública y el fiscal es el que representa a esa comunidad. Yo prefiero hablar de comunidad y no de sociedad. Y tiene que tener reglas que sean claras y que no se contrapongan, que resuelvan las cosas. Si bien tiene que tener los principios, porque las reglas pueden, digamos, no cubrir todas las circunstancias que puedan presentarse en un proceso, para eso están los principios. Los principios sirven para representar o entender las reglas y en todo caso para cubrirlas, completarlas, cuando las reglas no resuelven todo. Yo me voy a referir al Código Procesal Penal Federal. Voy a hacer comentarios. Los comentarios tal vez sean abstractos, pero todo lo que voy a decir está materializado en un documento, en un Código Procesal Penal modelo, así se lo llamó, modelo como algo para tener en cuenta, que fue publicado por el Ministerio de Justicia el 5 de diciembre en su sitio web, con unos comentarios previos muy interesantes, y que ha sido publicado, y esto es para ustedes, es lo más sencillo de encontrar, en Pensamiento Penal, en la revista Pensamiento Penal, la revista de Sistema, el 16 de abril esto publicado, en 144 páginas, es decir, condensado, con un índice, es decir, que ustedes lo pueden bajar, entrando en Pensamiento Penal, van al día 16 de abril, y se van a encontrar con el código. En 144 páginas quiere decir que en 70 y pico de páginas de hojas ustedes pueden tener ese código.
que tiene un montón de cosas. Voy a referirme a algunas cosas directamente o indirectamente, porque me voy a referir al Código Procesal Federal y a ciertas falencias que puede tener, en sentido constructivo. Pero ustedes lo pueden tener allí. Muy bien. Todos sabemos que la dirección de nuestro código procesal o del proceso hacia dónde se dirige la legislación argentina en cuanto al sistema procesal penal es el acusatorio, es decir, abandonar el inquisitivo, el histórico sistema inquisitivo, donde el juez era el todopoderoso, y ahora cambiamos por un sistema que es correctísimamente, que es el sistema acusatorio, donde el fiscal es el que investiga, y bueno, ustedes saben tanto como yo. El juez es el juez de garantías, muy bien. Ahora, el fiscal es un todopoderoso que investiga y que decide qué investigar. Con ciertos principios. El Código Procesal Penal Federal los ha destacado en el artículo 91, los principios que tienen que guiar al fiscal en su investigación son los principios de objetividad y de lealtad procesal. Objetividad quiere decir investigar todo, no solamente lo que le conviene al fiscal, y de lealtad procesal quiere decir que tiene que mostrarle a todos, y especialmente a la defensa, pero a todos, qué es lo que está haciendo, ¿no? Y cuál es la prueba que ha reunido. Aunque no le convenga, no interesa, el fiscal es objetivo. Muy bien. ¿Dónde se materializa esta gran revolución que se ha producido entre aquel inquisitivo y este acusatorio? Se materializa claramente, me parece a mí, y a eso me voy a referir, en la desformalización del legajo de investigación. Es decir, lo que se pretende es desformalizar la etapa previa al juicio, que es la etapa de la investigación. Desformalizar quiere decir hacerla de una manera más ligera, para que se pueda arribar rápidamente al juicio, lo más rápido posible. El juicio es lo importante. Allí se va a debatir si el hecho ocurrió, si la persona que ha sido inculpada es el autor, qué pena le vamos a poner. Pero se puede llegar al juicio a través de la investigación. La investigación, esa investigación, dicen, debe ser desformalizada. Ahora, todos conocemos el expediente, lo que era el expediente. Lo que se pretende es que el legajo de investigación sustituya al expediente. Pero no es cuestión de decir tiene que ser desformalizada, porque el legajo debe ser desformalizado. Esto no resuelve nada. Tenemos que ver cómo lo hacemos. El código dice en el 230, en el artículo 230, que el legajo de investigación no está sujeto a ninguna formalidad. Y después aclara, salvo las que disponga el Procurador General. Pero en definitiva, no da ninguna pauta. Después el artículo sigue explicando que tiene que sumar cosas, pero no da pautas de lo que es el legajo de investigación y para qué sirve. Por lo general se entiende que el legajo de investigación le sirve al fiscal para mostrar prueba al juez, en el caso que deba hacerlo, pero no es solamente ese el objetivo del legajo de investigación. El legajo de investigación tiene que tener también por objetivo mostrarle a los interesados, mucho más al imputado, pero también a la víctima y también a la comunidad, qué es lo que está haciendo, hacia dónde va. En el expediente uno tenía todo acumulado y iba mirando, muchas veces no se entendía, por supuesto, es muy complicadísimo entender hacia dónde iba, muy bien, pero había proveídos, y entonces los proveídos donde el juez decía todo lo que iba a hacer, o el fiscal,
más o menos clarificaba lo que uno podía entender que hacia dónde iba el fiscal. El legajo de investigación sustituye al expediente. Y no es cuestión de hacer lo mismo que se hacía con el expediente, no es cuestión de cambiarle el nombre, simplemente. Porque si cambiamos el nombre estaremos con los mismos problemas. Entonces hay que diseñar ese legajo de investigación, explicarlo. Todos entendemos lo que es un expediente por experiencia. Si nosotros tenemos que definirlo, tenemos montones de palabras para definir el expediente. Pero no entendemos muy bien lo que es el legajo de investigación. Por eso que la finalidad del legajo de investigación es lo que nos va a clarificar para qué sirve y cómo lo tenemos que hacer. Hay que determinar claramente, no lo dice el Código Federal, hay que determinar claramente que el objetivo del legajo de investigación no es solamente servirle al fiscal para ordenar su trabajo, sino que también tiene que servir para que la gente comprenda lo que está haciendo el fiscal. La víctima, el imputado, para que pueda acceder a la defensa como corresponde, y a la sociedad. Entonces, lo que uno puede imaginar es que esa desformalización se podría producir separando paja y trigo. Debería haber un legajo directamente llamado legajo de investigación, que es donde el fiscal debería informar cuáles son las pruebas que va no ordenando, sino va recabando. No importa que diga, voy a hacer tales cosas, no, lo que importa es que diga que el día tal tuvo una entrevista, ya voy a hablar de las entrevistas a los testigos, tuvo una entrevista con un testigo, y que el testigo lo que aportó fue esto que es fundamental, o que sirve para la investigación, a favor o en contra de la investigación del fiscal. Entonces uno tendría en un dossier una información día tras día de lo que el fiscal ha recabado como prueba. No la orden de hacer algo, sino lo que recabó como prueba y explicando someramente qué es lo que encontró de útil para la investigación. Nosotros de allí podremos sacar hacia dónde está yendo el fiscal. No es cuestión de que el fiscal esté explicando todo lo que está haciendo y entonces de aquí vamos. Él va a tener que mostrar las cosas, las pruebas, cuando tenga que mostrarlas. Quiero decir, alegar, interpretar todo lo que tiene. Pero es cuestión de que diga que ese acto ha producido este aporte. Y el registro del acto está por separado. No hay un expediente con todos los registros, no, está por separado, los guarda el fiscal, los tiene en una caja. Y cuando uno va a acceder al legajo de investigación, va y mira y ve lo que dice el fiscal que hizo y pide el registro que está en la caja del fiscal ordenado. Esta es la forma en que las partes pueden entender qué es lo que está haciendo el fiscal, qué es lo que tiene, y clarificar el objetivo de la investigación. No tengo mucho tiempo para seguir con esto, pero yo les voy a dar dos casos paradigmáticos de pruebas que me parece que demuestran esa necesidad y que no está cumplida por el Código Procesal Federal. Uno son los testimonios. En realidad no debería haber testimonios en la etapa de investigación, no testimonios. Lo que hay es recolección de personas, de conocimiento de gente que sabe decir tal cosa o que conoció tal otra para llevarlo al juicio. Esto que se puede enunciar de esta manera muy sencilla, muy simplista, ¿no?
Esto está indicado para las fuerzas de seguridad, para la policía, en el artículo 96. Dice, entrevistar a los testigos. Es decir, lo que dice el Código Federal en el 96, inciso B, es que la policía entrevista a los testigos. Me parece correcto. Muy bien. Ahora, cuando vamos a la prueba testimonial, o lo que se llama prueba testimonial en el Código, testimonios, dice, la cosa es diferente. En el artículo 161, parecería ser que se le niega la posibilidad de entrevistar a un testigo, al fiscal. ¿Por qué? Porque los testigos están obligados a declarar, a prestar declaración. Dice. Y después sigue diciendo que el Ministerio Público deberá exigir a los testigos el juramento, o promesa de decir verdad. Y después aclara en un segundo párrafo, para las declaraciones regirán las reglas del principio de desformalización. Y no se entiende qué querrá decir esto, debiendo garantizarse el contenido de las mismas. La sensación que da es que estos testimonios son las declaraciones testimoniales que conocemos todos dentro del expediente. Y este no es el formato que hay que elegir para un código acusatorio. Por el contrario, lo que hay que hacer es decir, el fiscal entrevista y llama por teléfono, y después, y graba la grabación, el teléfono, y después informa en el legajo que entrevistó a fulanito de tal y que le dijo tal cosa que es lo importante. Y así se terminó. Ese testigo va a ir a declarar a la audiencia de juicio, como testigo y bajo juramento. Ahora, por supuesto que puede ser que haya algunos testimonios, algunos testigos, vamos a hablar de testimonios, no confundamos términos, los confundo yo también, algunos testigos que sean muy importantes y que el fiscal diga, yo prefiero que a este señor asentarlo en una declaración. Bueno, esto puede ocurrir. Y entonces le presta juramento al testigo y declara bajo juramento. Pero no es necesario que todos lo hagan así, no es necesario, de ninguna manera, y es muy fácil de imaginar el proceso en la forma en que lo estoy describiendo yo. Tendría que tener un poquito más de tiempo. El otro, también, digamos, ejemplo paradigmático, es el de los peritos. El de los peritos ocurre lo mismo. En el 167, el Código Procesal Federal dice que las partes podrán presentar informes elaborados por peritos. Y me parece que es correcto. Si cada uno tiene su teoría del caso, cada uno va haciendo su prueba, y bueno, el fiscal tiene que mostrarla, la defensa no, y el querellante creo que tiene que mostrarla. El Código Procesal Federal, el Código Procesal Modelo se hace así, el querellante tiene que mostrarle la prueba al fiscal, para que el fiscal lo incorpore al legajo de investigación. Muy bien, entonces cada uno podrá presentar informes, pero después viene el artículo 169, dice, instrucciones se llama. Y en ese artículo 169, en el segundo párrafo, dice, los peritos procurarán practicar juntos el examen. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo hacen los peritos para practicar juntos el examen? ¿Se tienen que poner de acuerdo el fiscal con la defensa? ¿Cómo hacen con los puntos de pericia? ¿En qué se van? ¿Cómo van a practicar juntos el examen? Y el artículo 170 viene a ratificar esto, porque el inciso segundo, el párrafo segundo, dice, los peritos podrán dictaminar por separado en caso de que exista diversidad de opiniones entre ellos. Es un sistema que no lo logramos entender. El sistema debería funcionar de otra manera. Cuando las pericias son sencillas, cada uno hace lo suyo. Y cuando el fiscal entiende que hay una pericia que es muy complicada y que es preferible hacerlo con la defensa y con todos, entonces ordena un peritaje con las formas que nosotros conocemos hoy para los peritajes, para las pericias. Bueno, hasta aquí llego porque tengo 15 minutos. Pero
hay muchísimas cosas para conversar sobre estos temas. El desafío es encontrar un sistema, diseñar un sistema acusatorio donde realmente la parte de la investigación, la etapa de investigación se haga de una manera desformalizada y se llegue rápidamente al juicio, y se puede hacer. Es decir, el Código Procesal Modelo, Código Procesal Penal Modelo, les recomiendo que lo pongan en papel, porque tiene muchas cosas muy interesantes que pueden alimentar el Código Procesal Federal, entenderlo, ayudar a las reglas prácticas, y bueno, y en definitiva, avanzar hacia un sistema como todos queremos. Bueno, muchas gracias y hasta luego.